Buenos días, estimados amigos, compañeros, familiares, todo aquel que llegue a escuchar este mensaje, que es la cuarta parte ya del tema, que la violencia no paga. Habíamos quedado en esta parte de Isaías 60:18, donde habíamos visto que nunca más, dice, se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. Bueno, vamos a pedirle al Señor Jesucristo, al Señor Todopoderoso, que a través de su Espíritu Santo abra nuestros corazones, tanto de los que van a escuchar su palabra, porque esta es su palabra, yo estoy usando la Biblia y simplemente lo asocio a las situaciones que estamos viviendo en este mundo, y que me abre a mí también el entendimiento, la sabiduría para transmitir y realmente lograr construir esos muros de salvación, y que vivamos en alabanza, porque en alabanza está Dios. Entonces vemos en este mensaje de Isaías, ¿verdad?, que para terminar con la violencia, destrucción y quebrantamiento en tu nación, en tu hogar, en tu país, en tu barrio, comienza con que tú y tu casa sean salvos, porque eso es lo que va a construir un muro, va a construir una barricada. Aquí hablan de barricadas, que andan poniendo barricadas, que no sé qué. Construye tu muro, tu barricada de salvación para tu familia, tu casa, y que tus puertas estén protegidas con la alabanza día y noche, porque una casa donde se alaba al Señor día y noche está protegida, porque Él vive en la alabanza, y todos los demonios, todos esos malos espíritus se van, y esa casa, ese barrio, esa nación se llena de buenos espíritus. Todos esos principados y potestades salen huyendo de tu hogar, de tu barrio, de tu ciudad, de tu país. Y eso es lo que debemos de hacer los cristianos, y es lo que no hemos hecho. Por eso América está mal. Y todo esto tenemos que hacerlo en todo el continente, para que casualmente América sea el porvenir del mundo. Así que vamos a continuar con el tema, y tenemos esta otra filmina, que es donde continuamos, y ahí tenemos a Jeremías 6:6, que nos dice: porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallados contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Imagínense, era el pueblo escogido de Dios, y sin embargo se llena de violencia, como hoy lo tenemos. Tel Aviv es la capital de los homosexuales. Entonces, imagínense cuánta violencia, porque esa es violencia, ¿verdad? Violencia contra Dios, porque son rebeldes sin causa, ¿verdad? Se rebelan contra Dios. ¿Verdad? En Jeremías 28, porque cuántas veces habló, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y ese es el problema, que la palabra de Jehová, su palabra, que es maravillosa, con la cual hizo el sol, hizo todo ese universo maravilloso, ¿verdad?, pero ha sido de afrenta y escarnio cada día para muchos hombres. Y entonces ahí vienen las guerras devastadoras, que esa es la otra señal que nos dejó Jesús. La segunda señal, la primera fue que el mundo iba a ser engañado, ya en sus finales tiempos.
Y la otra señal es que iban a haber disensiones, o sea, la guerra de los hombres. ¿Ah? Y vemos que cómo Jeremías nos habla en la Biblia de esto. ¿Ah? Dice en Jeremías 51:35, sobre Babilonia, o sea, sobre la ciudad de confusión, caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Oigan todo esto, ¿verdad? Y en Jeremías 51:46, y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que os irá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. O sea, el hombre quiere dominar al otro hombre. ¿Verdad? Y no entienden que la guerra es espiritual, no es entre carne y sangre, sino entre principados y potestades, hombres llenos de demonios. Hoy le llaman que son liberales, que son progresistas. No, esa gente son demonios, nada de liberales. La Biblia no los trata así, le llama impíos, pero nada de liberales ni de progresistas. Que progresista va a ser un hombre, vea, que está promoviendo el aborto, que las mujeres se volvieran asesinas, ¿verdad? Y que mataran a sus bebés. No, ese no puede ser progresista. Ese es un hombre que está maldecido o una mujer que está maldecida. ¿Ah? Y luego llegamos a Ezequiel 7:23, dice: haz una cadena porque la tierra está llena de delitos, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Y en Ezequiel 22:7 dice: al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia, en medio de ti al huérfano y a la viuda despojaron en ti. En Ezequiel 22:10 dice: la desnudez del padre descubrió en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su mezcla. O sea, todo el desastre sexual que hoy vivimos, todo el desastre de iniquidad que hay contra el extranjero, los huérfanos, la viuda, etc. Y en Ezequiel 22:12 dice: precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice el Jehová el Señor. Bueno, esto viene para toda esa gente que se dedica al negocio de la usura, ¿verdad? Y a cobrar intereses, ¿verdad? Y explotar a los demás, ¿verdad? Y acumular dinero, ¿verdad? Entonces miren lo que viene. Esa es violencia también para el Señor, ¿verdad? Y muchos religiosos han fracasado. Fíjense lo que aquí mostramos la estadística 2005 que está acá, de la estadística 2005 y la 2009, de los miembros de las diferentes religiones. Aquí tenemos en 2005 cristianos 2.135 millones. El 33% de la humanidad son cristianos. Y los maometanos, musulmanes, tienen 1.314.000, digamos, ¿verdad? El 20% de la humanidad. Y después van ahí los hindúes, ¿verdad? Con 769.000, redondeándolo, en el 2005. Y después los vemos que en el 2009 los cristianos ya van por 2.272.000. O sea, crecieron como en 100.000. Y los musulmanes en 1.448.000 también crecieron en otros 100.000. Y los hindúes 913.000, ¿verdad? Y también crecieron, ¿verdad? Los hindúes, ¿verdad? Y estos casi crecieron 100 y pico mil, ¿verdad? Y ahí tenemos los ateos, 151.000. Eso es lo que hay. 151 millones, fíjense, esos son millones,
de ateos hay en el mundo, ¿verdad? Esos son, yo le llamo los animales raros, porque hasta el diablo cree en Dios, ¿verdad? Y esto, siendo hombres, que se los van a comer los gusanos y las hormigas y las cucarachas, y ellos no creen en Dios, ¿verdad? Entonces, judíos tenemos 15 millones, ¿verdad? Y también no, los judíos más bien bajaron, o sea, muchos judíos se deben de estar volviendo cristianos. Bueno, y aquí tenemos el fracaso, pues, de los religiosos, ¿verdad? Han crecido en número, pero para alimentar su bolsillo. Muchos de ellos se han alineado con la Agenda 2030, una agenda pavorosa, ¿verdad?, que impulsa el gobierno mundial y que todos los gobiernos la están siguiendo. ¿Y en qué consiste eso? Lograr que el aborto sea universal, lograr que el casamiento entre homosexuales, entre parejas del mismo sexo, sea universal. O sea, son leyes aberrantes, que solo el diablo y gente malvada pudo seguir, y ya se llevaron en el saco a los religiosos, porque dicen, bueno, ahí es donde está, esa es la moda, nosotros vamos con la moda. Ellos no van con Jesucristo, ellos no van con la palabra del Señor, ¿ah? Y entonces ellos van tal como lo han hecho los gobiernos, no todos, pero una buena parte van allí y se han pronunciado a favor de esas cosas, porque no se ocuparon del rebaño, no practicaron la justicia, practicaron la rapiña e impusieron carga de rebaño. Y entonces esa es la tristeza que estamos viviendo, la violencia que se está viviendo en el mundo también. La violencia puede venir de los religiosos también, y viene porque se han unido con esta Agenda 2030, gobiernos religiosos, todos los diablos ahí están unidos, ¿verdad? Porque la iglesia del Señor no es denominaciones, ¿verdad?, como en los cristianos, que hay protestantes, católicos, testigos de Jehová, adventistas, mormones, etcétera. No, ¿verdad? Eso no existe para Dios, ¿verdad? La iglesia del Señor, Él lo dijo muy claro, son los que me adoran en espíritu y en verdad, y que han nacido de nuevo, han nacido del Espíritu. Esos son. No es ninguna denominación, ninguna congregación, eso no es cierto, ¿eh? Pero sí vemos los resultados, donde hay gente que se arrodilla en la madrugada y adora al Señor en espíritu y en verdad. Okay. En Amós 3:9 dice: destrucción de Samaria, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reunidos sobre los montes de Samaria, y ver las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Y en Habacuc 1:2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y en Habacuc 1:3 dice: porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. O sea, el que esté en el mundo tiene que estar viendo todas estas iniquidades y todo, y el que está con el Señor, eso molesta. Pero nosotros tenemos que seguir tranquilos, porque sabemos que la victoria ya la logró Jesús en la cruz, y ya son pataleos de abogados los que están haciendo todo esto, ¿ves? Hayan agarrado las Cortes Supremas de Justicia, y a dónde están los malvados más malvados, ¿verdad? Nada de jueces justos son, porque han cambiado la ley de Dios, ¿verdad? Y todo eso tiene su castigo. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, porque eso es lo que han hecho, ¿verdad? Eso han hecho. Se les han sembrado buenos principios de los cristianos, pero ellos se rebelaron y buscaron el camino de la cabra, el camino
de los bueyes. Se fueron, se desbocaron, se salieron de la carretera con todo y cerco, se fueron en el guindo. El Señor nos ha dejado muchos ejemplos de cómo Él destruye un pueblo cuando se desvía de sus caminos, y vemos el ejemplo de Samaria. Así que mucho cuidado, América, porque el Señor está haciendo juicio, y si no nos arrepentimos, americanos, van a ver. Y cuando hablo de americanos no es de los americanos de Estados Unidos, estoy hablando del Canadá hasta la Patagonia, porque todo el continente está grave, porque han abrazado la Agenda 2030, han abrazado todos estos movimientos, ¿verdad?, que los han impulsado verdaderos demonios, principados y potestades, son los que lo han, y hombres llenos de esos demonios, y los han seguido. Ahora las conocemos como las 10 tribus perdidas de Israel. A toda esa gente de Samaria eran las 10 tribus perdidas de Israel. No se sabe dónde están en este mundo, los dispersó por todas partes y pagaron su rebeldía, porque ahí ellos se rebelaron contra Dios y bueno, han pagado su rebeldía, ¿ya? Así que ustedes, moradores de la tierra, que son rebeldes a la palabra de Dios, ¿crees que están exentos de estos castigos? Pues les digo que no. Algunos hasta dicen que el infierno no existe, pues verán cuando estén disfrutando de él. Y ahí sí que ninguno será ateo, o estará diciendo soy ateo. Ese es un demonio que le hace decir eso. Pero cuando esté allí, estarán pidiendo al Santo Israel que les dé permiso para avisar a su familia, porque existe en la Biblia, eso ahí está. Uno que va a parar ahí, dame permiso para ir a avisarle a mis familiares, pero ya era muy tarde, todo está consumado. Así que arrepiéntanse y vuelvan por el camino de Dios a practicar la economía de Dios y no la del mundo, todo a convertirse en verdaderos mayordomos de Dios y adoradores en espíritu y en verdad. Miren, aquí estamos en un periodo de prueba y el Señor nos ha dado tiempo para que nos arrepintamos y volvamos a Él. Con su magnificencia, su paciencia, su misericordia, ahí está Él esperando, con su amor, ese amor bellísimo que Él tiene, porque Él vino aquí a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Entonces, todo a luchar por nuestros principios hebreos cristianos y en contra de esa Agenda 2030 que está llevando a muchos hombres al infierno, incluso hombres de Dios, que eran de Dios, han caído en esas cosas, donde hombres que el mundo les dice liberales, progresistas, pero Dios los llama presitas, o sea, malditos y destinados eternamente para el fuego. Son hombres presistas, todos ustedes son hombres presistas, los que practican, los que promueven, los que impulsan esa Agenda 2030, señores, son hombres presistas, hombres malditos. Nada de liberales tienen, nada de progresistas, están maldecidos y destinados eternamente para el fuego. Ahora, esos presistas se han venido imponiendo a las naciones y a los impíos, porque a los cristianos, ahorita lo estamos viendo con esto de la pandemia, no se le imponen. Por eso en la reunión que tuvieron los LGBT, ¿verdad?, ahí en Colombia, ustedes dicen que el problema que tienen, ¿verdad?, son los que adoran en espíritu y en verdad al Señor, ¿verdad?, la gente que sigue al Señor, que sigue creyendo en el Señor. Todos nosotros que nos levantamos en la madrugada y oramos para que todos esos principados, potestades y todos esos gobernadores de las tinieblas sean llevados al pozo del abismo, que es donde les corresponde estar, ¿verdad? Entonces la podredumbre quiere dirigir el mundo y lo está dirigiendo en buena parte, ¿verdad?
pero deben de ser los representantes, embajadores de Dios, que son la sal y la luz del mundo, quienes dirijan el mismo. Y eso va a ser así. Eso se cumplirá con la venida de Cristo. Pataleen, hagan lo que hagan, no tienen ya remedio si están vencidos, ¿verdad? Pero no lo entienden, si ya el Señor venció en la cruz al enemigo, ¿verdad? Y ellos son simples gusanos que lo más que van a durar son 90, 100 años que duren, y se lo van a comer los gusanos. Y ya pasó, y eso no es nada, 90, 100 años, ¿verdad? Otros se van hasta más antes, ¿verdad? Y se están yendo como moscas, y van piqui. Y ellos creen que son los eternos, los que van a cambiar las cosas. Mentira. Entonces, con la venida de Cristo, todo eso se cumplirá. Así que orar por las madrugadas para que todos esos gobernadores de las tinieblas sean echados en el abismo y la pronta venida de Cristo. No luchamos contra carne y sangre. Nosotros estamos tratando de que muchos de esos que están perdidos, que muchas veces son nuestros propios familiares, amigos, no se vayan en ese abismo, no se pierdan y no se dejen manipular por todos esos demonios, ¿verdad? El engaño, ahora la disidencia, van a buscar cómo hacer guerra, etcétera, porque el caos es el que tienen que buscar para, según ellos, sobrevivir. Y lo que están es yéndose más y más profundo en el abismo. Así que a orar y a ayunar, porque estamos en una guerra, inclinados y rodillas, orando de noche y día. Ok. Bueno, vamos a ir terminando aquí, ¿verdad? En el paseo de Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y después en Marcos 1:26 dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Esto nos demuestra Jesús, que existe todo ese mundo espiritual donde hay espíritus malos y que esos espíritus malos pueden entrar en el hombre, y entran en él, no es que pueden, entran en los hombres y los dominan, están dominados por espíritus malos, y nosotros tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo y de espíritus buenos, ¿verdad? Y en Marcos 9:20 dice, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, ¿qué pasó? Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Y en Marcos 9:27, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voz y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Fíjense, en varios de los evangelios sale esta anécdota, pues esta historia que fue real, ¿verdad? Fue real. ¿Y qué sucede? Nos está diciendo el Señor que los hombres pueden llenarse de espíritus inmundos, todos esos que andan viendo pornografía, las que tienen lascivia, y por eso es que matan a niñas, asesinan, roban niños, ¿verdad? Todo eso que son enfermos mentales llenos de demonios, y el Señor solo les decía fuera, como para allí en la figura está el cuadro de los gadaneros, ¿verdad? Que andaban desnudos y todo y endemoniados. Estos pasajes donde muestran que existen fuerzas espirituales de maldad que son reales, aunque muchos hombres por temor no quieren aceptarlas, que son capaces de tomar o entrar en el cuerpo de un hombre y trastocarle el alma y el espíritu y generar todo tipo de violencia. Son los endemoniados, los ganaderos hasta rompían las cadenas, son endemoniados. Ahora lo vemos en gobernantes que parecen fieras, leones y hienas, como el de California actualmente.
en sicarios del narcotráfico, paramilitares, militares y policías que han sido endemoniados. Están llenos de demonios. También lo vemos en políticos, gente que protesta, porque no solo los que están, los dos grupos violentos que se enfrentan, ahí están todos los demonios, son viciosos, drogadictos, ¿verdad? Y alcohólicos, etcétera, ladrones, proxenetas, asesinos, pedófilos. Y ahí andan muchos que se dicen jefe de familia y no son jefes de nada, ¿verdad? Entonces el que se mete en todo eso y que está en la violencia, y entre ellos mismos se van a destruir. Los violentos van a destruir a los violentos, ¿verdad? Los cristianos vamos a estar como viendo cómo ellos se destruyen, porque entre ellos mismos se van a destruir. Fíjense que el ganadero él mismo se destruía, se hería, se tiraba contra las piedras, etc. Porque llegan a enloquecer, se enloquecen, ¿verdad? Entonces, incluso aunque esté vencido, como en este caso, por el poder de la palabra de nuestro Mesías, y claramente nos dice que son demonios que atacan a las personas, no lo creemos. Pero uno que anda en santería, en brujería, hechicería, ese está lleno de porquería. Ese virus ya lo atacó y está más contaminado que Raimundo y todo el mundo. El COVID no es nada, comparado con ese virus, ¿verdad? Entonces se alejan de Dios. Fíjense, hay 150 millones de ateos declarados, y entre los otros que se dicen que no son ateos y que practican alguna comunicación con Dios, también hay otro montón, ¿verdad? Porque practican idolatría, brujería, santería, hechicería, satanismo, son homosexuales, violadores, etc. En fin, los rebeldes a reconocer a Dios como su Señor caen postrados por los demonios. Los demonios los hacen papillas, ¿verdad? Se vuelven violentos, y esto solo se libera con ayuno y oración, mucho ayuno y oración, con santidad, es decir, estar lleno de espíritus buenos, a los cuales no resisten los demonios. Y por eso el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que buscar la santidad y pedir la presencia del Espíritu Santo para que todo mal espíritu se retire de nuestro templo y santificar nuestro templo, que es este ser que tenemos, que no solo es el traje que tenemos encima, que es el cuerpo, tenemos adentro algo más precioso, que es el alma, el espíritu, y eso es un tesoro grandísimo que nos ha dado Dios y que tenemos que cuidarlo para entregarle cuentas, porque de eso se trata la mayordomía. Todos tenemos prestado, hasta la vida la tenemos prestada. Eso es lo importante para santificar nuestra familia, barrio y nación. Que Dios me los bendiga a todos. Fue un placer estar con ustedes en esta mañana del 2 de octubre del 2020. Ya estamos que terminamos este año y vamos a seguir los cristianos en victoria, porque de eso se trata. Estamos en gozo permanente en el Señor, y a eso los animo, a que estemos con Él, porque con Él nada nos falta. Solo estamos viendo cómo el mundo se autodestruye por apartarse de Dios, por soberbio y por altanero. Que Dios me los bendiga a todos. Cuídense, guárdense, que Dios los lleve con bien. Amén.